El tema de hoy es varón y varona perfectos. Toda religión forma personas perversas con mucha astucia, aleja al hombre y mujer de Jesús el Cristo. Las religiones no les permiten salir de ese lugar. Los controlan de varias maneras. Son incorrectas porque existe una sola autoridad humana. Toda estructura religiosa es una prisión. Impide el conocimiento de Jesús el Cristo, que es Dios Todopoderoso. Da enseñanzas erradas. Posee sabiduría terrena, animal y diabólica. Obligan obediencia conforme a sus concupiscencias. Permanecen en el templo físicos. Son dependientes del lugar y de las personas que ejercen autoridad para indicar tengo fe. Las religiones los trasladan por el camino que lleva a perdición. Es ancho y espacioso y no les permiten entrar por la puerta estrecha. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Jesús el Cristo el Señor. Ahora sí, tome atención. No sean niños inconstantes y no sean traídos alrededor de todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Entonces los cristianos y cristianas son religiosos. Ni la palabra de Dios les está diciendo, no sean niños inconstantes, cambiantes, si usted quiere decir, hoy sí, al segundo no, hoy no, al segundo sí, y no sean traídos alrededor de todo viento de doctrina. Por eso dice con astutos errores. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar. Por cuanto eres, ahora escuche, tardo para oír. Es decir, usted primero no estudia la palabra de Dios, usted no escucha la palabra de Dios. Eso es tardo para oír. No quiero escuchar la palabra de Dios. Lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere. Que se le diga, bendito, gozoso, próspero. Oiga, eso es añadidura. Lo primero que los hijos, las hijas de Dios señalan y dicen, busca el reino de Dios y su justicia. Busca al Padre. Buscar a Jesús, buscar al Espíritu Santo, buscar a Dios Todopoderoso. Por eso dice, tenemos mucho que decir. Y dificultoso de declarar, es decir, a veces es imposible decirles claramente al cristiano, a la cristiana, los errores que tiene. Porque en vez de dejar de ser niño, le gusta seguir siendo niño. Ya está en una congregación 40 años y sigue niño. Porque habiéndose ya maestro de otros, a causa del tiempo que has creído, tienes necesidad de volver a ser enseñado. Tantos años en una congregación debería ser maestro, que tiene la necesidad de volver a ser enseñados, de cuál sean los primeros elementos de las palabras de Dios y son hechos tales que tengan necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Está entendiendo? Oiga, muchas veces se les ha dicho, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo está usted? 15, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Qué hace aquí? Abra en su casa. Enseña a otros. Ahora, siglo XXI puede utilizar toda la tecnología disponible. Y si no, vaya pues a las esquinas
vaya a las plazas, vaya a lugares concurridos y hable. Si quiere, llévese un parlante, si no, hable directamente con su voz. Quieren seguir, quieren ahí no moverse. No quieren ir a predicar. Tantos años y no quieren salir. Y se les dice, vaya y enseñe, hable, etcétera, etcétera. Tampoco quieren. Quieren permanecer en un lugar. ¿Estará respondiéndose usted? Cristianos, cristianas, ¿están en una religión? Miren, hermanos, se ha escuchado y se sigue escuchando hasta ahora que la palabra de Dios está en función al tiempo. Es decir, estamos en siglo XXI, somos modernos. Muy bien, ¿usted cuántos años tiene? No, tengo 12, 15, 18, muy bien, Macanudo, 30 años. Pero es moderno. Y usted que ha nacido, tiene 60 años, usted es antiguo. ¿Qué tal eso? Como si la palabra de Dios tuviera tiempo. No conocen la palabra de Dios. Por eso hacen en función al tiempo. Somos contemporáneos hoy, somos modernos hoy. Entonces tenemos que hablar de acuerdo al tiempo. La palabra de Dios es inmutable. No tiene tiempo. No cambia. Por eso, hermano, ya viendo ser maestros, siguen niños. Por eso dice la palabra del Señor, que cualquiera que participa de la leche es inhábil. ¿Está entendiendo? Oye, años estás vos en la congregación y quieres seguir participando de la leche. Eres inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Participan de la leche. Son inhábiles para la palabra de la justicia, porque son niños. Si la persona de forma individual estudia la palabra de Dios cada día durante 3 horas en diferentes tiempos, escucha mensajes de otras congregaciones durante el día, como también asiste los domingos a la congregación virtual o presencial, este tipo de creyente va alcanzando ser un varón y una varona perfectos. ¿Está entendiendo? Es decir, yo tengo que tener el conocimiento de Jesús el Cristo. Tengo que estudiar. Tengo que conocer mucho más. Tengo que confiar en Jesús el Cristo. Y yo confío en Jesús el Cristo, ¿por qué? Porque sé que es Dios Todopoderoso. Y todo es para bien. Pero si yo no conozco a Jesús el Cristo, no confío en Él. A ese nivel llegan las personas que no conocen a Jesús el Cristo, porque no estudian. ¿Cómo puedo yo hablar de un Dios todopoderoso si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a hablar de un Dios todopoderoso si me gusta estar calentando el asientito y estar en la congregación años y años hasta que me muera? ¿Cómo voy a seguir con los religiosos que me están obligando a permanecer en ese lugar? Con el engaño y la mentira de que soy bendecido, que no me puedo ir a otro lado. Miren, hermanos, estudie la palabra de Dios 3 horas, 5 minutos, 10 minutos, un momento, otros 10 o 20 minutos, otro momento, una media hora, otro momento, otros 5 minutos. La cosa son 180 minutos. Es nada. ¿Por qué no estudias 180 minutos en 24 horas? En distintos tiempos. En la noche, en la madrugada, a mediodía, a media mañana, a media tarde. Antes de dormirse, mire, tiene mucho tiempo.
conozca a Jesús como Dios único y verdadero. Por eso, hermana, dice claramente, cuando uno está conociendo a Jesús el Cristo, va conociendo más y más y más, el creyente, sea varón, sea mujer, va alcanzando a ser, ¿qué cosa? Un varón y una varona perfectos. Entonces, ¿qué es un varón y una varona perfecta? Y hemos hablado primero, hermana, cristiano y cristiana están en una religión. Usted está en una religión. Si usted no estudia la palabra de Dios, está en una religión. Usted no conoce a Jesús el Cristo como su único Dios y verdadero, está en una religión. Si usted no confía en Jesús el Cristo, está en una religión. ¿Entendió? Espero que haya entendido. Porque Dios ya no quiere, el Señor bien claramente dice, dejen ya de estar tomando leche. No pueden ser niños inconstantes que se hacen llevar por diferentes doctrinas erróneas, por hombres que engañan con astutos errores, hablan de lo que desconocen. Oiga, ha habido cristianas que me han dicho que hay que desdoblarse. ¿Qué tal eso? Que viajan ahí, su espíritu, su almita, y había viajado a tal lugar, a otro lado. Es religioso usted si piensa de esa manera. Es religioso usted si busca a otros, entre comillas, intermediarios para llegar a Jesús o para llegar al Padre. La palabra del Señor dice, estudie usted. Conozca a Jesús, el Cristo, como su único Dios verdadero. Si usted no estudia la palabra de Dios, jamás va a conocer a Jesús el Cristo. Aun cuando esté 100 años en una congregación, no va a aprender nada. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un varón y una varona perfectos? ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 24? O digo 14, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Ahora escuche. Más de los perfectos es la comida sólida. De los que por la costumbre, ahora aprenda que es comida sólida, tienen ya los sentidos ejercitados para distinguir del bien y del mal. Ese es el varón y la varona perfecta, que puede distinguir claramente, porque ya tiene los sentidos ejercitados y distingue del bien y del mal. Cuando se habla del bien y del mal, no es del bien y del mal dado por el ser humano. El bien y el mal se refiere el bien, obediencia a los mandamientos de Jesús el Cristo. Y el mal es desobediencia a la palabra de Dios. No es bien, oye, qué lindo, este es bueno, se va a ir al cielito porque saluda a todos, se lleva bien con todos. Con la vecindad, un ejemplo. No es ese el que se va a ir al cielo, hermano, hermana. Y les repito, grábeselo, Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Más de los perfectos es la comida sólida. Ya no toma leche, oiga. El que toma leche no distingue del bien y el mal. Le dice, está haciendo idolatría. Hermano, no juzgue. ¿Qué tal esa? Está haciendo idolatría. Hermano, hay que ser tolerantes. ¿Qué tal esa? Está en idolatría. Ya volverá. No tiene los sentidos ejercitados para distinguir el bien y el mal. Por eso habla. Hermano, ¿cuánto tiempo usted está escuchando la palabra de Dios?
Escuchando sí, pero estudiando la palabra de Dios, nada, no hay tiempo. Por eso, hermano, estudie 180 minutos en un día la palabra de Dios. Y al día siguiente, otros 180 minutos. Y al otro día, otros 180 minutos. Así va a conocer a Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo. Miren, hermano, los religiosos que dicen, religiosos perversos dicen, ¿dónde está escrito en la palabra de Dios que Jesús diga, yo soy Dios? Y el cristiano y la cristiana se queda callado. ¿Dónde? Pues no hay. ¿Cuándo ha dicho, yo soy Dios? ¿Cuándo ha dicho eso Jesús? Y el cristiano y la cristiana, ¿dónde está? Pues no hay. ¿Dónde? A ver, no está escrito. ¿Verdad? No está escrito. Entonces Jesús no es Dios. ¿Qué tal esa? Por eso son niños inconstantes, niños que siguen con leche, no tienen la comida sólida, no tienen los sentidos ejercitados para distinguir del bien y del mal. En la palabra de Dios, Jesús el Cristo dice, desde Génesis hasta Revelaciones, yo soy Dios. En todo usted, desde Génesis hasta Revelaciones, Jesús dice, yo soy Dios. Y los religiosos preguntan eso. Por eso Jesús el Cristo dice, ¿por qué me dices que soy Dios? ¿Está entendiendo? Por eso, hermana, aquella persona que no conoce a Jesús el Cristo es un niño que está con leche, es un niño inconstante. Que viene una doctrina, se va a esa doctrina. Viene otra doctrina, se va a esa doctrina. Aparece una nueva doctrina, se va a esa doctrina. Como es la doctrina de la modernidad. Hay que dejarlo a los jóvenes porque son jóvenes, son modernos. Hoy que el joven está haciendo barbaridad y todavía va a la congregación y está saltando, está alabando, supuestamente. No controla su vestimenta, sigue con la modernidad, con el cabello de acuerdo como está pintado el mundo, así se pinta. Varones, mujeres, vestimenta como está el mundo, igual se visten. Son niños inconstantes que son llevados por diferentes doctrinas de hombres perversos. Cuando se refiere a hombres, se refiere a hombres y mujeres perversos, perversas. Por eso, ¿qué es distinguir el bien y el mal? Ya hemos aprendido. El bien, obediencia a los mandatos de Jesús el Cristo. El mal, desobediencia a la palabra de Dios. No hay más, no hay eso de que hay que darle tiempo y ya va a dejar de ser idólatra, che. ¿Qué nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 15 al 16? Siguiendo la verdad en amor, listo. Mire, ¿está entendiendo? Siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? La verdad es Jesús el Cristo. Siguiendo a Jesús el Cristo en amor. ¿Qué significa en amor? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué más es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es siguiendo la verdad en amor. El que ama a Dios Todopoderoso, al Padre, a Jesús, al Espíritu, ama con su mente, con su corazón, con su alma
y con sus fuerzas. ¿Qué más dice? Y ama a su prójimo. Entonces, cuando usted sigue eso, crezcamos en todo. Va a crecer usted en todo. ¿Qué es en todo? En Jesús el Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo compuesto y unido entre sí, por todas las articulaciones de su función según la operación de cada miembro, conforme a su medida, toma argumento de cuerpo, edificándose en amor. Usted va a crecer en Jesús el Cristo. Jesús es nuestra cabeza, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador. Y usted se va a edificar en amor. ¿Qué es en amor? Cumplimiento de los mandamientos de Jesús, para que usted sea un varón y una varona perfecta. La palabra de Dios es uno y el autor es Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios es uno, no hay más. Y el autor es Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios Todopoderoso? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Hermanos, ¿hay religiones? Sí, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu, y son idólatras. Y otros no quieren saber nada del Padre. Y otros no quieren saber nada del Hijo. Y otros no quieren saber nada del Espíritu. Por eso Jesús el Cristo establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores, para la culminación de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesús el Cristo, hasta que todos tengamos unidad de fe, la fe de Jesús y de conocimiento de Jesús el Cristo. De esta manera, ser un varón y una varona perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Entendió? Entonces responda, ¿qué es un varón y varona perfectos? Es culminar la obra del ministerio que Jesús el Cristo te lo entregó. Es la edificación del cuerpo de Jesús el Cristo hasta que todos tengamos unidad de fe, la fe de Jesús y el conocimiento de Jesús el Cristo. Si usted se da cuenta, hermano, ser un varón y una varona perfecta se resume claramente: conocer a Jesús el Cristo. De todo lo que estamos hablando, ¿tú quieres ser un varón, una varona perfecta? Conocer a Jesús el Cristo. Y para conocer, estudie 160 minutos cada día. Y escuche prédicas, no que diga, no, de mi congregación no más tienes que escuchar. Escuche de todas las congregaciones para que usted identifique, para que sus sentidos de usted estén apercibidos y pueda distinguir rápidamente, diferenciar del bien y del mal. De forma inmediata, apenas están charlando, están en una conversación, usted ya distingue que está bien o que está mal. Solamente solo va a ser teniendo el conocimiento quién es Jesús el Cristo. Entonces, cuando usted ahora aprendió la primera pregunta, ¿habrá cristianos que están en una religión?
después he aprendido qué es un varón y una varona perfecta, o cómo yo puedo ser un varón o una varona perfecta. Estudie 180 minutos al día y conozca a Jesús el Cristo. Y escuche diferentes. ¿Para qué? Para que sus sentidos estén ejercitados para distinguir del bien y del mal. No critique, escuche y se va a dar cuenta, no, esta persona está equivocada, listo, nada más es. Y usted diga, hay personas que están errando, están equivocados, están enseñando incorrectamente, no está escrito esto en las palabras de Dios, como por decir un ejemplo, madurez espiritual, no existe. Existe varón y varona perfectos. Ahora, ¿qué hacen los perfectos? Huyen de la religión. ¿Me está entendiendo? No voy a pelearme hoy con la religión. Huyo de la religión. Es decir, no acepto nada de los religiosos. Es eso. No es que escapa. Huir es salirse, no aceptar lo que enseñan los religiosos perversos. Por eso que dice, oí una voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y caigan sobre ustedes las terribles plagas que les vendrán. Está en Revelaciones capítulo 18, versículo 4. Es bien claro el Señor. Sal de ella, pueblo mío. Es decir, no estés en la religión. No aceptes la religión. Rechazar toda religión. ¿Por qué? Porque si estás en esa religión, dice que vas a participar de sus pecados. ¿Está entendiendo? Toda persona que esté en una religión está en pecado. Así de sencillo. Un ejemplo, yo me voy a la religión musulmana, está en pecado. Porque los musulmanes están equivocados. Me voy al Asia, me voy a Buda, allá voy a la religión, voy a ser budista, están equivocados. Le vuelvo a repetir, el Señor que le dice, sal de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Es decir, a los religiosos les va a llegar las plagas. Así que usted es una religión que rechaza a Jesús el Cristo, pues macanudo, va a recibir plagas. De eso no se preocupe. Le va a llegar las plagas que Dios le va a enviar. Mi Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo. Los discípulos de Jesús el Cristo huyeron y anunciaron a todo hombre y mujer la doctrina y los mandamientos de Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Lo hicieron en casas, en plazas, en diferentes lugares, exponiendo que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. A Él oigan. ¿Está entendiendo? Por eso el Hijo y la hija de Dios predica. Por eso el Hijo y la hija de Dios habla de la palabra del Señor. Entienda. Es que usted no me entiende, hermano. Yo recién estoy trabajando. Yo voy a querer hablar y me van a botar del trabajo. Entonces póngase a estudiar 180 minutos cada día. Y así conocerá a Jesús el Cristo. Y usted va a tener los sentidos ejercitados para distinguir el bien del mal. Y usted va a huir de la religión, es decir, no lo va a aceptar a la religión.
lo va a rechazar toda religión. Actualmente ya no buscan a Jesús el Cristo. En las congregaciones buscan al pastor, al líder. Oiga, el hijo o la hija de Dios está en prueba. Macanudo, derrame su alma a Jesús el Cristo. Por eso bien claramente dice, a él oigan, no dice al pastor, no dice al líder, no dice al hermano, no dice a nadie, dice a él oigan, a Jesús el Cristo oigan, nada más eso. Seguir a Jesús el Cristo es morir al pecado, ¿está entendiendo? Seguir a Jesús el Cristo es morir al pecado y nacer otra vez. Yo sigo a Jesús el Cristo y nazco otra vez. Estoy naciendo constantemente. Voy naciendo, porque cada vez que lo conozco a Jesús el Cristo, me doy cuenta su amor tan grande, inmenso es, que todas las cosas que suceden en esta tierra es nada. Uno dice, me botaron del trabajo, y usted cuando conoce a Jesús el Cristo es nada, porque Jesús le va a bendecir. De una u otra manera lo va a prosperar a usted, porque usted conoce y sigue a Jesús el Cristo, nace constantemente y se maravilla de su gran poder, y más que todo se maravilla de su amor, que es tan inmenso. Lo llega a conocer usted su gran amor. Entonces ya no tiene la necesidad de decir la gente es mala, porque hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso que lo ve todo, que lo escucha todo, que lo conoce todo, sabe quién es usted perfectamente y sabe quiénes son las personas. Seguir a Jesús el Cristo, dice, usted grita, clama y dice, con Jesús el Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Jesús el Cristo vive en mí. ¿Está entendiendo? Así que cuando le hagan a usted un daño, no va a sentir usted el daño. ¿Por qué? Porque con Jesús el Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Jesús el Cristo vive en mí. Nada le va a afectar. Nada. Todo va a ser lleno de victoria. Bendecido y prosperado usted. Bendecido y prosperado en espíritu, alma y cuerpo, conociendo a Jesús, su Dios todopoderoso. De esta manera conoces la verdad, y la verdad te libertará. Cuando tú conoces a Jesús el Cristo, conoces la verdad, y la verdad te libertará. Amén. Por eso, si usted dice, confío en Jesús el Cristo, usted afirma que pasa más tiempo con Jesús el Cristo que con la gente. En este caso, con la gente, con su celular, viendo las redes sociales, ahí ha pasado ya 4 horas y sigue usted. Por eso, usted pasa más tiempo. Cuando usted dice, confío en Jesús el Cristo, usted afirma que pasa más tiempo con Jesús el Cristo que con la gente. Porque cuando usted habla con las personas, sale de su boca el Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo?
Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce a su Dios Todopoderoso, estudiando 180 minutos al día, todos los días, en una conversación va a salir, de su boca va a salir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús el Cristo, anunciando de esta manera que ama, ¿está entendiendo? Y teme a Dios. Es decir, cuando usted tiene una charla con un cristiano o una cristiana y más le habla del fútbol, de la política, de los precios, cómo suben, cómo bajan, etcétera, etcétera, y nada hay de la palabra de Dios, esa persona no ama ni teme a Jesús el Cristo. Pero cuando hay una charla y en un momento se está hablando de Jesús el Cristo, esa persona que ha hablado ama y teme a Jesús el Cristo. Entienda. Y ahí se muestra que Jesús, que esa persona vive en su presencia, en la presencia de Jesús el Cristo, y conoce muy bien a Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? En una charla usted le dice Dios Todopoderoso, su nombre, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo. Y usted habla. Usted ama y teme a Jesús el Cristo. Ama a Jesús y confía en Jesús el Cristo. Eso es temer a Dios, confiar en Jesús el Cristo. Por tanto, hermano, hermana, sea virgen prudente, para cuando llegue Jesús el Cristo, puedas tú ingresar al reino de Dios. Amén.